Muchas gracias por acompañarnos y empezamos la segunda mesa de esta presentación de Panorama 2026. Como veo muchas caras conocidas, seguro que conocéis a quienes me acompañan, que son Rafael Loril y Pablo Arjona, que son los autores de los artículos sobre los que vamos a conversar ahora, porque no va a ser tanto debate, que el primero, el de Rafael, es sobre Taiwán, el enigma de Taiwán es como se titula, y el de Pablo sobre la geopolítica del mar, la geopolítica de los océanos. Y como pasaba en la mesa anterior, al principio, cuando nos planteamos esta conversación, nos parecía que había pocos puntos en común y que nos iba a costar encontrar un terreno común para conversar. Y sin embargo no es así, porque si lo pensáis, estos dos temas tienen bastantes puntos de intersección, bastantes puntos de contacto, ¿no? Por una parte, tanto los océanos, que son las grandes arterias por las que circula el comercio, como una isla como es Taiwán, forman parte o son escenario de esa situación de conflictividad, de pugna, de rivalidad entre las dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China, que está configurando el entorno político y económico internacional. Y por otra parte hay una cuestión muy curiosa, y es que en este mundo tan digitalizado, donde está creciendo tanto la inteligencia artificial que hablábamos en la otra mesa, donde nos preocupamos de la carrera espacial y estamos volviendo a poner cohetes en el espacio, etcétera, resulta que vuelven a ser importantes, o de repente recordamos que siguen siendo importantes, activos físicos, cuestiones físicas tangibles, como son las vías de comunicación marítimas, que lo son desde hace milenios, o como lo es una isla que parece pequeña y desde nuestro punto de vista occidental alejada, ¿no? Desde el punto de vista de China no está tan alejada, ¿no? Entonces, esos serían, digamos, los dos puntos, el terreno común que podemos encontrar para estos dos temas. Y para no entretenernos más, a mí me gustaría que los dos nos contarais por qué son tan importantes, por qué habéis decidido este año centrar el estudio en Taiwán, en los océanos, por qué consideráis que forman parte los dos de esos aspectos que van a configurar el entorno internacional en el futuro y que por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Doy la palabra a Pablo. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en la jornada de hoy. Para entender el presente yo creo que es importante siempre mirar el pasado, y lo que nos dice la historia es que los océanos y los mares han tenido un papel fundamental en la construcción de las civilizaciones. No sé si habéis visto la película Gladiator 2, empieza con un asalto naval a la ciudad de Numidia, lo que es ahora el norte de África. El control del Mare Nostrum, mar Mediterráneo, fue fundamental para el Imperio romano, para extenderse por el continente africano, para integrar culturalmente y económicamente su territorio. Hemos tenido más ejemplos como el Imperio Español, la expansión por América Latina, donde en ese momento se construye la primera red comercial internacional con la carrera de las Indias, el galeón de Manila, que conecta Asia, Latinoamérica y Europa. Y posteriormente también tenemos el ejemplo del Imperio Británico, donde el control de los mares es algo crucial en su liderazgo económico y también una herramienta muy poderosa en términos diplomáticos, lo que se denominaba herramienta del cañonero, que consistía en situar barcos enfrente de la costa de otros países para doblegar su voluntad. El mundo actual es muy distinto al de las épocas coloniales. Estamos en un mundo marcado por los avances tecnológicos, por la inteligencia artificial, pero en este tiempo la importancia de los mares y de los océanos no ha decaído. Al contrario, más del 90% de los intercambios comerciales se realiza a través del tráfico marítimo. Los barcos son la forma más eficiente de transporte. Un portacontenedor puede transportar el equivalente a 9.000 camiones. Vivimos en la era de Internet, en la era de inteligencia artificial, y Internet no sería posible sin la infraestructura de cables submarinos que hay por los océanos. Los datos que van por ahí son los que alimentan los modelos de lenguaje, y luego tenemos en el ámbito energético la red de oleoductos y gasoductos que conectan los puntos de producción y los puntos de consumo, con lo cual los océanos y los mares son las arterias que sostienen la economía mundial, y estamos en un mundo cada vez más difícil, más fragmentado, donde la geopolítica marca el comportamiento de la economía mundial, y por eso hemos considerado
interesante este año abordarlo. Gracias. Taiwán. Rafa, Taiwán, tú... Pues, perdón. a ver, la verdad es que yo considero, bueno, buenos días a todos, considero que es difícil exagerar la importancia que tiene Taiwán, tanto en términos geoestratégicos como comerciales y sobre todo tecnológicos, ¿no? de los que hablaremos. Bueno, lo ha avanzado el presidente, son 3,4 billones que pasan solo por el estrecho de Taiwán y, de hecho, si consideramos el flujo que pasa por el otro lado de Taiwán, podemos estar hablando de casi 5 billones, ¿no? Compárese eso pues, con los 600.000 millones que nos han tenido en vilo, con justificación, en el estrecho de Hormuz en términos de hidrocarburos, ¿no? La disrupción que podría suponer para el mundo un conflicto en esta zona. Y luego, en términos geoestratégicos, Taiwán es de una importancia crucial para la estrategia que tiene Estados Unidos en su política digamos, de lucha o contención, diríamos que se dice hoy en día, del auge chino, ¿no? En términos militares se habla de que esta estrategia se estructura en las llamadas 3 cadenas de islas y Taiwán es el punto central de la primera cadena que va desde Japón hasta la parte más sur de Japón, donde está el archipiélago de Okinawa, que está casi a 100 millas de Taiwán, y luego al sur de Taiwán pues nos encontraríamos ya con Filipinas, ¿no? Que son dos aliados claves de Estados Unidos en la región, ¿no? Y esta primera cadena de islas con Taiwán en su centro es un punto estratégico pues clave para Estados Unidos. Ahí la séptima flota está patrullando permanentemente y bueno, pues China vive esto como una asfixia estratégica, se denomina así, porque puede corta su salida natural al mar a solo 100 millas de la costa china, ¿no? Y con la pugna tan tensionada que tenemos en estos momentos entre China y Estados Unidos, pues está cobrando cada vez más importancia, ¿no? Y luego, si es posible, vamos a hablar de incidentes más cercanos en el tiempo. Pero bueno, por último, sobre todo, quiero destacar que la importancia que ha cobrado en la última década de Taiwán podríamos incluso hasta olvidarnos de las dos anteriores que he comentado, que son importantísimas, es el tema tecnológico. Tenemos una compañía, TSCM, que es un gran prodigio de nuestros días, domina el último trimestre, o sea, el primer trimestre publicado de 2026 de las cifras hablan de que tiene cerca de un 70% ya del mercado de microchips mundiales y además un 90% en los de alta tecnología, ¿no? De menos de 7 nanómetros, que son dedicados a satélites y sistemas de defensa sobre todo, pero también a inteligencia artificial. Bueno, como podéis entender, un conflicto en esta región que provocara una disrupción de este suministro de chips, pues provocaría una crisis mundial. Luego podemos entrar más en detalle en las previsiones, pero en todo caso sería la mayor desde la Segunda Guerra Mundial y además sería muy rápido, a diferencia de lo que ha pasado con Hormuz, donde tenemos reservas estratégicas y se ha podido gestionar durante meses. Los inventarios de microchips se miden en cuestión de semanas. Por lo cual, algunos hablan de que si hubiera un conflicto por Taiwán que provocara, digamos, la destrucción de TSCM, nos llevaría en semanas a una especie de era oscura tecnológica. Con lo cual, bueno, yo creo que no hace falta que siga vendiendo la importancia de Taiwán para el mundo. Vale, si tú comentas en el artículo, ¿no? Citas a un secretario estadounidense, un secretario de Defensa, que dice que si Taiwán cae no solamente va a cambiar el mapa del Pacífico, sino que se va a ver afectada la vida de todos los ciudadanos de Occidente. Sí. Desde ese punto de vista. Ha salido ya el tema de la pugna o del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ha salido ya el tema de la conflictividad en el mar, ha salido incluso Hormuz. Así que yo le pregunto a Pablo, todos estos conflictos que estamos viviendo en los últimos años, sabemos todos que están cambiando la situación de los mares, la situación de las rutas en los océanos. ¿Cómo está afectando toda esta conflictividad que vivimos a la geoestrategia que tiene que ver con los mares? Sí, la rivalidad se ha trasladado a los océanos y los mares. Antes de entrar en Hormuz voy a detenerme en ejemplos que han ocurrido antes, porque preocupa especialmente los que se denominan choke point, que son puntos geográficos muy estrechos, son puntos de estrangulamiento
que son muy sensibles para las cadenas de valor. Y ya empezamos a ver problemas en 2005 con los ataques de piraterías, de grupos armados somalíes, que provocaron que el tráfico marítimo por el canal de Suez cayese un 10%, forzó a la Unión Europea a establecer una misión naval permanente que continúa hoy en día, la misión Atalanta, y esta inseguridad dio un salto en 2023 con los ataques de los hutíes en respuesta a la campaña que está haciendo Israel. En Gaza, los hutíes empezaron a atacar a barcos que cruzaban por Bab al-Mandeb y por el Mar Rojo, atacaron más de 200 barcos y esto provocó una crisis de inseguridad donde las navieras tuvieron que redirigir sus barcos por la ruta alternativa, por el Cabo de Buena Esperanza, circunnavegando el continente africano. Estamos hablando de una ruta que son añade 4.000 kilómetros, y esto afectó a las cadenas de valor, porque añadió 10 a 15 días los trayectos, afectó sobre todo a las empresas que tienen una estrategia de just in time, también supuso un aumento de los costes de los fletes en torno al 50%. Y este año ha ocurrido el escenario que más se temía, un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Se temía porque se esperaba que Irán iba a responder bloqueando el estrecho de Hormuz. Lo que no se esperaba es que lo fuera a realizar de una forma tan sencilla, de forma entrecomillada. Se esperaba que iba a ser necesario establecer barcos a lo largo del estrecho o que fuera necesario contar con una amplia flota para bloquear el estrecho. Al final lo ha conseguido con medios mucho más sencillos, con drones, con proyectiles de bajo coste. Además, no ha necesitado hacer ataques todos los días porque el miedo permanente ha sido suficiente para que las navieras no quisieran navegar o los seguros retirasen la cobertura. Y todo ello nos ha llevado a un escenario muy sensible porque por Hormuz pasa el 20% del mercado del petróleo, el 20% del gas natural licuado. Vemos que hay un desajuste superior a los 10 millones de barriles diarios. Esto es un desajuste que no se había producido nunca, ni en la primera crisis del petróleo del 73, ni la del 79, y esto evidentemente ha afectado a la economía mundial. Hemos visto cómo el FMI ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento, hemos visto cómo se ha trasladado a la inflación, el Banco Central Europeo ha subido tipos, y el daño ha sido aún más severo en la región, el continente asiático, que es el principal destino de las exportaciones de petróleo en los países de Oriente Medio. Ahí ya en el mes de abril tuvieron que introducir medidas excepcionales para limitar el consumo de petróleo. Y a todo esto tenemos otro estrecho que es muy preocupante. La parte positiva es que no se ha producido un shock de momento, es el estrecho de Malaca, que por ahí pasa cada día el 20% del comercio mundial y por ahí pasa cada día el 80% de las importaciones de China. Es un shock que nos ha producido, pero con la tensión, con la rivalidad, con la preocupación que tenemos en Taiwán, es un shock que no se puede descartar a largo plazo. Y me gustaría preguntarte, porque has hablado de Hormuz y de lo que ha supuesto para la crisis energética y para el tráfico del crudo, etcétera. Tenemos hace unos días un acuerdo tentativo de paz que se supone que va a reabrir el estrecho. ¿Qué opinas de ese acuerdo? ¿Cómo ves? ¿Qué perspectivas puede tener? El acuerdo es algo positivo, estamos mejor que hace 2 semanas. Es un acuerdo de paz preliminar que se firmará este viernes. A partir de aquí se inicia un periodo de 60 días donde Irán se ha comprometido a desminar el estrecho de Hormuz, se ha comprometido a no atacar barcos. Por su parte, Estados Unidos se ha comprometido a retirar las sanciones que bloqueaban las exportaciones de petróleo de Irán. Todo esto es positivo para volver a la normalidad. Este proceso va a ser gradual, pero la incertidumbre continúa siendo elevada porque queda pendiente las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, que es lo que se va a concretar, ¿no? Y puede ocurrir que las negociaciones se enquisten o que no avancen como se esperaba. Y a esto se añade una segunda incertidumbre y es Irán en el acuerdo ha exigido que cese los enfrentamientos en el resto de conflictos que hay en la región, entre ellos el Líbano, y puede ocurrir que
lo que pasa en Líbano entorpezca o dificulte las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Con lo cual, el mensaje sería, estamos mejor, evidentemente, que hace una semana, pero la incertidumbre continúa siendo elevada y habrá que ver qué pasa en los 2 próximos meses. Comentabas, cuando hablabas del el desvío del comercio. Vamos a poner esto aquí, porque parece que vuelve a funcionar esto y está estorbando. Comentabas cuando hablabas del desvío del comercio por el Cabo de Buena Esperanza. Esto evidentemente implica un cambio logístico muy grande en el transporte marítimo. ¿Puedes contarnos o sabes alguna cifra más de cuánto ha supuesto todas estas distorsiones o qué cambios fundamentales se han producido en el transporte marítimo, en la logística? Y si piensas, o qué es lo que haría falta para que, si prospera el acuerdo de paz, esas cuestiones se normalicen. Había unas previsiones, el impacto fue sobre todo a Europa, porque el canal de Suez es una arteria estratégica para Europa, en los intercambios entre el continente asiático y Europa. Y había algunos cálculos que decía que el impacto en el PIB de Europa había sido entre 0,5 puntos porcentuales y 1 punto porcentual. En términos de inflación no fue excesivamente elevado porque el coste de los fletes luego se diluye en el precio final. Lo que sí fue un dolor de cabeza para todas las empresas que vieron cómo había retrasos en la entrega de los productos y que forzó de alguna forma a que no solo se priorizase la eficiencia, la máxima eficiencia en costes, sino que se empezase a priorizar también la seguridad en el suministro y el aprovisionamiento. ¿Qué puede ocurrir si en el futuro lo que ha demostrado la crisis del Mar Rojo y lo que ha demostrado ahora el conflicto de Irán es la dificultad de contrarrestar los nuevos métodos de guerra? Los drones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el coste de fabricación de un dron, de los de Irán, son $20.000 y un misil interceptor, los misiles Patriot, cuesta en torno a 2-3 millones de dólares cada unidad. Además, el ritmo de producción de uno y otro no tiene nada que ver. Con lo cual, a futuro lo que supone esto es un cambio de paradigma que lo que va a hacer es más difícil asegurar la navegación de forma permanente. De acuerdo. Vuelvo contigo, Rafa. Estábamos hablando con Pablo de los choke points y él no ha citado Taiwán, pero te lo pregunto yo. ¿El estrecho de Taiwán no puede considerarse un choke point? Por lo que implica... Sí. Pues tradicionalmente no ha sido así, pero cada vez más se ve publicaciones donde sí aparece como choke point. No se considera tradicionalmente, sobre todo por los análisis militares, un choke point como tal, porque se ha considerado tradicionalmente que el estrecho, que digamos que en su lugar más estrecho, por decir, redundar en ello, son 100 millas respecto de Taiwán a la costa china, es demasiado grande como para ejercer un bloqueo efectivo y que además, digamos, circunnavegar la isla por el lado interior sería relativamente fácil. Es por eso por lo que muchas veces no aparece en algunos análisis como choke point como tal. Pero cada vez más sí se está haciendo por algo que además ha mencionado varias veces Pablo, que es el tema que hemos visto en Hormuz, que es que la guerra asimétrica y el efecto, digamos, de los seguros en la navegación sí puede hacer que haya un bloqueo efectivo, aunque no, digamos, en términos comerciales, aunque no haya militarmente un bloqueo que sea tan efectivo, ¿no? Es difícil saber hasta que suceda cuánto se podría provocar la disrupción en el estrecho. Pero vamos, ya digo que aunque tradicionalmente no salía, cada vez más aparece como un choke point de la economía mundial. Has hablado también antes de lo importante que era para la defensa de China esa primera cadena de islas, que si te he entendido bien llegaba prácticamente hasta el estrecho de Malaca, que sí que ha comentado Pablo ahora mismo. ¿Qué papel juega regionalmente Taiwán y qué relación tendría en el caso de que se produjera un problema en este estrecho? ¿O existe la posibilidad de que se utilice de alguna forma se provoque un bloqueo que pudiera afectar a China? Sí, bueno, o sea, toda la estrategia del Pacífico está muy interrelacionada, ¿no? La gran debilidad que he comentado antes de China es que está un poco cercada y sobre todo tiene ese nudo, ¿no? El llamado dilema de Malaca, porque pasa una parte, lo ha comentado Pablo, el 80% del petróleo que consume, bueno, que importa China, ¿no? Y está muy relacionado porque, claro, China
nota esta asfixia y además la relación entre Taiwán con sus aliados en Filipinas, con el mar del sur de la China, donde incluso Taiwán tiene alguna isla, algún islote en modo aeródromo en la región, y con el estrecho de Malaca están profundamente unidos, ¿no? Para China es un poco la primera pieza del dominó para lograr que una mayor asertividad militar y económica sobre la región, ¿no? Ellos tienen la sensación de que Estados Unidos podría en un momento dado utilizar ese bloqueo. Y además, yo creo que lo has apuntado en tu pregunta, en el caso, digamos, de que China efectuara un bloqueo, pues una de las respuestas posibles que podría tener sobre la mesa Estados Unidos es, en vez de intervenir o llevar la séptima flota, es hacer un bloqueo de respuesta en Malaca. Por eso que son dos puntos que están estrechamente unidos. ¿Y qué opciones tendría China si se produjera un bloqueo de estas características? En términos geográficos, hay un bloqueo de Malaca, estaría el bloqueo, o sea, el estrecho de Sunda y de Lombok, que está en el archipiélago de Indonesia. Sin embargo, tiene limitaciones porque el estrecho de Lombok tiene una profundidad de 20 metros, eso es insuficiente para que puedan pasar los grandes portacontenedores, los superpetroleros, y luego tiene la limitación de que si Estados Unidos y los países aliados bloquean Malaca, posiblemente extiendan el bloqueo a estos estrechos, ¿no? Lo que obligaría a circunnavegar el continente oceánico, que eso añade más de 50 días de navegación. Por eso China se está preparando y ha desarrollado en las últimas décadas dos corredores. Uno es el de Myanmar, que parte del Golfo de Bengala, una red de oleoductos para asegurarse un mínimo de petróleo en caso de que haya un bloqueo del estrecho de Malaca. Y luego el corredor de Pakistán, que parte del puerto de Gwadar, y es una red de carreteras y trenes, ¿no? El problema es que estos corredores son líneas de subsistencia, porque la capacidad del oleoducto del corredor de Myanmar es de 400.000 barriles diarios de petróleo, que es menos del 10% de lo que importa cada día China, y luego además que estos países se enfrentan a riesgos de inseguridad y políticos. La gran esperanza de China en el largo plazo no es algo que sea factible hoy, es qué puede ocurrir con el Ártico en las próximas décadas. En el Ártico hay dos rutas principales: la ruta del noroeste, que va bordeando Canadá, es una ruta muy compleja porque vas bordeando archipiélagos, y luego la ruta del Mar del Norte, que va bordeando Rusia, que se requiere la asistencia de buques rompehielos, pero solo son hábiles apenas unas semanas en verano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde 1980 el casquete polar se ha reducido un 30% como consecuencia del aumento de las temperaturas. Este proceso va a ir a más. Tenemos que los 10 últimos años han sido los 10 años más cálidos de la serie histórica. Tenemos que en 2024 ya hubo una desviación superior a 1,5 grados respecto a la era preindustrial, y los modelos lo que indican es que para 2035 las rutas actuales podrían ser navegables buena parte del año. Y tenemos que para 2060 es posible que surja una nueva ruta que va atravesando por el círculo polar, que esto supondría recortar la distancia entre Europa y Asia en más de 15 días, porque serían unos 8.000 kilómetros menos, y lo que supondría para China especialmente es evitar el estrecho de Malaca y evitar el canal de Suez y los demás puntos de estrangulamiento. Es una alternativa que no existe hoy, pero que puede estar presente dentro de unas décadas. Y en la que está pensando China, se supone, ¿no? Eso es. Y quizá por eso también está pensando Estados Unidos y le preocupan cosas como Groenlandia. Efectivamente. Entonces, volvemos otra vez al enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y para centrarlo un poco entre las dos superpotencias. Ya hemos hablado, cuando hemos hablado de la posibilidad de bloqueo del estrecho de Malaca, pero por hablar en términos más generales, tú comentas en tu artículo también cómo los estrategas del mar subrayan que el control de los océanos es lo que garantiza la riqueza de un país, el desarrollo de un país, y donde se proyecta su propio poder. Entonces, ¿cómo ves tú que están proyectando ese poder, o que se trasluce la pugna entre Estados Unidos y China en el mundo del mar?
El control de los océanos ha sido fundamental en las grandes potencias de los últimos siglos, el caso del Imperio Español o el del Imperio Británico. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene el liderazgo naval, además con una diferencia notable, por dos razones. La primera es por su capacidad de fuego, porque cuenta con más de 11 portaaviones nucleares. Esto lo que permite es desplegar una base aérea en cualquier parte del mundo en cuestión de semanas. Hemos visto cómo los portaaviones tuvieron un papel muy activo en la Primera Guerra del Golfo, en la Segunda Guerra del Golfo, lo estamos viendo ahora en el conflicto con Irán, y luego también tiene una flota muy superior de submarinos nucleares. Los submarinos son el mejor ejemplo de lo que los estrategas navales consideran denegación del paso, y la importancia de los submarinos ya se vio en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania casi hace colapsar las líneas de suministro de Reino Unido. Y además hay que tener en cuenta que los submarinos nucleares de Estados Unidos van equipados con misiles Tomahawk que pueden lanzar proyectiles a cientos, miles de kilómetros, y que incluso está la clase Ohio, que porta cabezas nucleares, ¿no? Entonces es un efecto de disuasión enorme. Esta es la primera fortaleza. La segunda fortaleza que tiene Estados Unidos es la red de bases navales a lo largo del mundo, la base de Rota, la base de Bahrein, también en Japón, y esto lo que le permite es tener más de 50.000 marines desplegados de forma permanente a lo largo del mundo. Lo que tenemos es que esta hegemonía de Estados Unidos supone una enorme vulnerabilidad para China, más aún cuando buena parte de las importaciones de China vienen por mar. Y por eso China en las últimas décadas está desarrollando un ambicioso programa para corregir la diferencia que tiene con Estados Unidos. Está desarrollando un programa para aumentar el número de portaaviones, de destructores, de submarinos nucleares. Ahora mismo sigue habiendo una distancia considerable, pero dentro de una década, dentro de 2 décadas, esta desigualdad va a ser muy pequeña. Y esto va a permitir que China, que hasta ahora ha tenido en términos navales una estrategia más bien defensiva, más bien costera, va a permitir tener fuerzas de combate permanentes en aguas profundas en el Indo-Pacífico. Y al mismo tiempo, China no tiene bases en el extranjero, bases militares, solo tiene la de Djibouti, pero en cambio lo que está haciendo es una estrategia para entrar en infraestructuras civiles, donde tenemos como empresas chinas participan en más de 100 terminales portuarias de todo el mundo, y esto lo que le permite es, en términos económicos, es un activo enorme en términos de inteligencia, porque puedes monitorizar de alguna manera qué importa y exporta cada país en todo momento, y también en términos militares, porque puedes monitorizar los movimientos de los buques militares, y que, bueno, si hubiera un conflicto, pues estos puertos podrían aportar asistencia, ¿no?, a los buques chinos. ¿Se podrían utilizar como bases militares? ¿Se podrían convertir algunas de ellas en bases militares? En términos de infraestructura, sí, están preparados para eso. Otra cosa es si nos desplazamos a ese escenario, que esperemos que no, las decisiones que puedan adoptar los países donde están sus terminales portuarios, porque podrían denegar el acceso, ¿no? Pero en términos de infraestructura estarían preparados. Tenemos algunos terminales en Europa. Como el Pireo en Grecia. Siguiendo, y ya me voy a Taiwán otra vez, con ese escenario de conflictividad entre China y Estados Unidos, en el que Taiwán es un punto importante, ¿no?, porque de una forma expresa o tácita, Estados Unidos ha estado presente en el compromiso de la defensa de Taiwán. Pero nos encontramos con un presidente negociador, ¿no? Eso que se habla de la transaccionalidad de Trump, y que le gusta negociar absolutamente todo. ¿Taiwán se puede convertir en moneda de cambio para Trump en sus negociaciones con China y en su posición estratégica hacia China? Pues efectivamente, bueno, no es que lo digamos nosotros, es que el propio Trump lo dijo palabra por palabra el 16 de mayo, el día después de volver de Pekín, de su cumbre con Xi. En una entrevista a la Fox dijo precisamente que era una gran moneda de cambio en las negociaciones con China, lo cual ha creado un terremoto en el Congreso e incluso en el Pentágono, pues porque esto rompe
con bastante de los acuerdos, bueno, con las llamadas 6 garantías que tiene Estados Unidos sobre China y también incluso con que este sí es más o menos vinculante, el Taiwan Relations Act, que dice que no puede negociar digamos, la situación de Taiwán, Estados Unidos con China, ¿no? Y mucho menos lo que ha pasado, que incluso durante la cumbre se suspendió una venta de armas de Estados Unidos a China, ¿no? Y que está de momento congelada y que bueno, está siendo una batalla ahora mismo en el Congreso. O sea que sí, efectivamente, y este es uno de los elementos que da más miedo porque genera mucha incertidumbre de cómo se lee por todas las partes, porque yo creo que correría un grave error Pekín si pensara que Estados Unidos está abandonando y efectivamente puede incluso negociar el traspaso o que Estados Unidos deje de defender la isla, porque eso haría que fuera mucho más agresivo, y es que en el fondo, por mucho que diga Trump, podrán negociar más o menos ventas de armas, pero, y esto en el Pentágono lo tiene muy claro, y en gran parte también de la ala conservadora, Taiwán, como os he comentado antes, es algo irrenunciable en el sistema de defensa estratégico de Estados Unidos en el Pacífico, y además la importancia que tiene por los microchips para la economía mundial, pues de dárselo a China es un triunfo tan colosal que yo no sé cómo podría vender Trump que esta entrega de la isla es un triunfo, ¿no? aunque muchas veces intente moverlo así. ¿Podría negociar algo intermedio? Efectivamente. El tema yo digo que el tema de la suspensión del acuerdo de venta de armas ya es suficientemente grave y en Taiwán, de hecho, ha provocado bastante, digamos, nervios, sobre todo en el partido del presidente Lai. Y en la otra cara de la moneda, la actitud de China hacia Taiwán, ¿no? Había unas declaraciones del presidente Xi que ponía, creo que era 2027, ¿no? Como el año en el que se tenía que resolver la cuestión de Taiwán. ¿Es la próxima guerra? ¿Es la guerra del año que viene, ahora que parece que ha terminado Hormuz? Bueno, ahí hay un baile de fechas, ¿no? 27 en realidad es una cifra que desveló un general del Pentágono en la que supuestamente Xi había dicho a sus fuerzas militares que tenían que estar preparadas para esa fecha para poder digamos, invadir la isla, pero bueno, eso ya nos garantiza que es un reconocimiento de que a día de hoy no están preparados para ello. Pero en realidad ahora mismo se baraja más bien la fecha de 2049 porque es la fecha, digamos, oficial que, digamos, del centenario de la Revolución China, en la que, digamos, quieren hacer ver el rejuvenecimiento nacional, ¿no? Que es un término que en China se baraja mucho y que, digamos, que ha roto con la paciencia tradicional de la política exterior china, y que, bueno, hay una frase de Xi que habla que no pueden dejar el tema de Taiwán a la siguiente, de generación en generación, ¿no? Que se tiene que arreglar esta generación, ¿no? Y eso nos lleva al tema de ¿va a haber guerra, va a haber invasión? Bien, esta es la pregunta de misión. Es una de las muchas preguntas que planteo en el artículo del Enigma, y hay una razón que hace muy improbable a corto o medio plazo que haya una invasión, digamos, anfibia, directa, como tal, algo parecido a lo que ha hecho, digamos, Putin en Ucrania, un poco como guerra sorpresa. Las razones, bueno, son varias, pero principalmente dos. Una es que Estados Unidos sigue ejerciendo esa garantía, no la ha quitado. En el caso, digamos, luego podemos igual entrar de los escenarios bélicos que analizan en el artículo, en el caso de que Estados Unidos se implicase en la defensa de Taiwán, es bastante improbable que China lograse el control de la isla, y además, bueno, pues que la isla probablemente se defendería, pues como ha hecho Ucrania, con uñas y dientes. ¿Esto qué hace? Que en el caso, incluso que Estados Unidos no se aplicase tan directamente, el coste también sería altísimo para China en términos de hombres. Se cree que en la operación de desembarco directamente en las primeras semanas perderían de lo de 10.000, 15.000 efectivos los chinos, y luego el tema está en que posiblemente en una invasión perderían lo que es la joya de la corona, que es TSCM, con lo cual
provocarían un enorme colapso económico, no solo del mundo, sino para ellos mismos, y probablemente perderían pues lo que se quiere ganar, ¿no? Entonces, sí, sí. No, iba a decirte que yo creo que es muy interesante que comentes un poquito esos escenarios bélicos, esas diferentes alternativas que podría haber, porque creo que es algo que no es conocido. Vale, entonces, lo que intento sobre todo transmitir con el artículo es que hay veces que esto se plantea como en términos binarios de va a haber o no va a haber invasión. Y lo que en realidad tiene Xi Jinping sobre la mesa es como toda una panoplia de maniobras que van desde, digamos, lo siguiente a la guerra, que sería más fuerte, que sería un bloqueo total de la isla, a, por ejemplo, un bloqueo administrativo, que esto también hemos visto signos en los últimos meses de que China está, digamos, haciendo probaturas, haciendo inspecciones en el agua territorial de Taiwán con la Guardia Costera y todo tipo de medidas de presión diplomáticas, económicas, bueno, pues de todo tipo. Y al mismo tiempo intenta, esto lo hace con el partido de la oposición del Kuomintang, dar un poco la zanahoria, ¿no? En el caso de que entres en el redil, pues podríamos darte un montón de ventajas económicas, ¿no? Se trata que a medio plazo la presión por todos los medios sobre Taiwán y la isla llega a tal punto de que acepten la anexión, digamos, sin disparar. Eso es un poco el primer objetivo. Lo que pasa es que dentro de estas maniobras corremos riesgos muy graves. Una de ellas es el acoso de las operaciones militares permanentes de la Armada y la Fuerza Aérea China sobre los cazas, no solo de Taiwán, sino también de Estados Unidos. Hemos tenido incidentes muy cercanos a que haya derribos aéreos y choques de buques, porque son muy próximos. En el último año pues, hemos tenido media docena. Y entonces el riesgo es que esta estrategia, que claramente China quiere hacerla de manera creciente, pues lleve a problemas graves, ¿no? Bueno, y no me quiero ir tampoco sin dejar de mencionar un gráfico que he metido, que es un tema muy curioso, que es incluso están estudiando todo tipo de medidas como un bloqueo, digamos, civil, entre comillas. Se hizo hubo una foto de satélite que vieron unos ejercicios que habían hecho con más de 1.500 pesqueros chinos, formando una especie de gran cadena al norte de la isla, como ensayando una especie de bloqueo como civil, ¿no? Contra el que en principio pues, no se podría disparar lo mismo que contra unos buques chinos, ¿no? ¿Y qué capacidad de defensa tiene Taiwán? Tú has dicho que se defendería igual que lo ha hecho Ucrania, has puesto ese ejemplo. ¿Cómo se defendería Taiwán? Bueno, son 23 millones de habitantes contra China. Bueno, los planes de defensa, la verdad es que esto es una gozada porque el Ministerio de Defensa de Taiwán, la verdad es que publica un montón de información sobre los planes de defensa, bueno, lo que se puede contar, ¿no? Pero podemos conocerlo muy bien, ¿no? Taiwán es curioso porque es una isla que está cortada a mitad por una gran cordillera de hasta 4.000 metros de altura de origen volcánico. Y esto tienen pues, como un queso de gruyère hecho de túneles, digamos, que permite esconder de ataques aéreos a la respuesta que podrían tener, no solo de su fuerza aérea, sino de los drones. Se cree que Taiwán tiene un gran avance en drones. Y bueno, todo esto nos lleva lo ha comentado Pablo, al tema de la guerra asimétrica, ¿no? La estrategia oficialmente de Taiwán se conoce como el puercoespín. La idea es de que el coste, digamos, aunque la superioridad de China militar sea tan grande, el coste de una invasión sería tan alto que eso hace muy difícil la invasión, ¿no? Y todos los planes de guerra de Taiwán están basados en resistir y resistir, ¿no? También lo meto en el informe, hay unos estudios de unos ejercicios militares hechos por el CSIS americano que han hecho varios escenarios de guerra y que son muy reveladores, ¿no? En los 24 escenarios de guerra, de esos 21, digamos que China fracasaría en la invasión y en solo 3, digamos, lograría un control parcial de la isla. Pero hay que decir que estos escenarios se manejaban bajo varios supuestos muy importantes y 2 de ellos que ponía el informe son claves. Uno es que Estados Unidos se implica en la defensa en los primeros días de la invasión y que tanto el gobierno como la población, digamos, resisten.
¿no? Que eso, hasta que no se dispara el primer tiro nunca sabe si la población está dispuesta, ¿no? o no a aguantar las penurias de una guerra. Ni si Estados Unidos se involucraría el primer día, viendo cómo están las cosas. Efectivamente. Claro. Vale, ya nos queda poco tiempo, entonces por ir concluyendo, Pablo, a mí me gustaría que comentaras un poco de todos los acontecimientos que has comentado, de todos los conflictos que han tenido lugar en estos choke points de los que hemos hablado. ¿Qué cuestiones crees que van a permanecer? ¿Qué cambios estructurales se han producido como consecuencia de todo lo que ha ocurrido en los océanos en los últimos tiempos que consideres que han producido un cambio perdurable, que no tienen vuelta atrás? Pues empezaría destacando lo que hemos mencionado a lo largo de este rato, es el cambio que suponen las nuevas tecnologías en términos militares, porque estas nuevas tecnologías, los drones, lo que hace es que actores no estatales como los hutíes sean capaces de disputar una vía marítima, ¿no? Esto era impensable hace unas décadas y por eso estamos viendo cómo los países occidentales, las principales empresas de armamento están volcando ahora una prioridad, es cómo contrarrestar esto. Estamos viendo cómo están desarrollando, por ejemplo, vehículos autónomos para interceptar estos drones. El segundo punto, y es algo que una incógnita que todavía no está resuelta y que no sabemos qué va a ocurrir, es qué va a pasar con el estrecho de Hormuz una vez que acabe el conflicto, porque Irán tiene la intención de establecer un sistema de peajes o de cobro, de monetizar el estrecho de Hormuz, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir. Si ocurre, pues supondría un paso más en el deterioro del sistema multilateral, porque iría en contra del convenio de las Naciones Unidas que establece el libre tránsito, el libre paso por los choke points. Además, podría establecer un peligroso antecedente para el resto de choke points que hay en el resto del mundo. Y el tercer punto es la rivalidad entre Estados Unidos y China en el ámbito naval va a ir a más. Cada vez vamos a ver dos armadas más similares y esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es cuando dos ejércitos alcanzan un nivel tan similar, actúa como un efecto disuasión que hace que te lo pienses dos veces, ¿no? La parte negativa, que la historia nos dice que en el 75% de los casos en los que ha habido una potencia hegemónica y una potencia ascendente, en ese 75% de los casos ha acabado en un conflicto armado, ¿no? No tiene por qué ocurrir eso, pero bueno, no se puede descartar. Y por último, yo creo que el conflicto de Irán ha puesto de manifiesto desde la perspectiva europea de seguir avanzando en la descarbonización para no depender de Oriente Medio, no depender de lo que ocurra en Rusia, no depender de lo que ocurra en la OPEP. Y una cosa muy positiva que hemos visto es cómo después de la crisis de la invasión de Rusia, Europa ha acelerado este proceso de descarbonización, lo hemos visto en el menor consumo de gas y esto explica en parte por qué la cotización del gas no ha llegado a los niveles que alcanzó en 2022 y tenemos que seguir en esta línea porque a medida que avanzamos en la descarbonización estamos avanzando en autonomía y reduciendo nuestra vulnerabilidad. Muy bien. No hemos hablado de la región, pero no de las alianzas regionales, de lo que suponen las alianzas regionales para la defensa de para la defensa de los países de la región que se enfrentan a China y que lo ven como una amenaza, para la defensa de la propia Taiwán y qué papel tienen en esa lucha estratégica entre las dos superpotencias. No sé si quieres comentar algo más. Sí, bueno, sí he mencionado ya que Japón y Filipinas son parte fundamental para la defensa. De hecho, uno de los supuestos, que he mencionado solo dos, uno de los supuestos que mencionaba el CSIS en su digamos, estudio de los posibles escenarios militares es que Japón cede sus bases. En Japón es el país del mundo que tiene más bases militares, más de 100 bases militares estadounidenses, y cedería pues, su espacio aéreo y las bases militares. Bueno, esto no lo he mencionado porque es que se da por descontado. Y, de hecho, una cosa muy interesante que hay que comentar es cómo está cambiando ahora mismo la geopolítica en Asia por el tema de Trump y la transaccionalidad y esta incertidumbre que está generando sobre, digamos, su compromiso con la defensa de Taiwán y su posible transacción con China, pues está haciendo que Japón, que para ellos es
como un riesgo existencial China y que todo lo que pasa por China y Taiwán lo consideran básicamente una defensa propia casi de su territorio. O sea, y de hecho lo que estamos viendo en las últimas semanas, llevamos tiempo comentándolo en las claves, es todo tipo de acuerdos reforzados militares como para una especie de organización regional militar que igual quizás a futuro no dependa tanto de Estados Unidos, probablemente con Japón como líder regional. Lo hemos visto pues, y también, por supuesto, con Filipinas, con un acuerdo de asociación estratégico reforzado, también de Filipinas y de estos países de Japón y Filipinas con Vietnam, con Indonesia, con Australia. Y bueno, como ves, pues efectivamente Trump está trastocando esto, pero vamos, que las alianzas en la región tienen más claro la defensa de Taiwán que el propio Estados Unidos en estos momentos. Interesante. Como nos queda muy poquito tiempo, voy a dar la palabra a la sala por si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Mira, un voluntario. Buenos días, muchas gracias por vuestras perspectivas y aportaciones. Hemos hablado mucho del tema del mar, del control, del dominio un poco, ¿no?, de las rutas comerciales. Mi pregunta va a otro lugar y es un poco esta carrera espacial que está apareciendo, los programas americanos y el chino y los recursos que se van a aprovechar de, bueno, no sé, de este territorio todavía por explorar. Nos estás pidiendo que escribamos un artículo el año que viene. Puede ser que nos derivemos por ahí, pero me vas a permitir que nos excusemos porque nosotros somos analistas de riesgo país y realizamos todos los años este ejercicio de analizar temas que son muy importantes. No te digo que ese no lo sea, pero no ha sido el de este año y me parece que te íbamos a poder aportar poco. Pero si sois voluntarios, yo me lanzo podéis, a una lanzaros, cosa sí. que sí que toco de refilón y que tiene que ver con Taiwán, es en el tema militar. No sé si conocéis el Golden Dome de Trump, que es un plan para hacer una especie de cúpula antimisiles nucleares, digamos que cambiaría incluso la dinámica de disuasión nuclear que hemos tenido hasta ahora, desde la Guerra Fría. Y digo que tiene que ver con Taiwán porque no me ha dado tiempo a comentarlo, pero una de las implicaciones y por la que estratégicamente Taiwán es tan importante es porque esta primera línea de cadena de islas que tiene Estados Unidos frente a China permite a Estados Unidos detectar cualquier movimiento de de submarinos con capacidad de misiles nucleares en la zona. Si Taiwán cayera en manos chinas, tendría acceso a las fosas profundas que hay en el lado oriental de Taiwán y podría, digamos, deslizar por ahí submarinos nucleares indetectados, con lo cual cambiaría toda la estrategia e incluso podría invalidar este sistema de Golden Dome. Por ahí he tocado el espacio un poco. ¿Alguna cosa más? Yo tengo la curiosidad de saber cómo la isla de 23 millones, pequeñita, en el extremo del mundo, se ha convertido en el hogar de la mayor empresa que controla la producción de chips también del mundo. Eso tiene que tener una historia detrás. Bueno, esto es apasionante, la verdad. Yo creo que debería ser un business case en todas las escuelas de negocios del mundo. No, o sea, el sistema por el que se producen los microchips son unas máquinas que de hecho, la principal productora es una empresa holandesa, que son una especie de láseres sobre unas obleas de silicio y sobre estas se diseña, ¿no?, de manera, digamos, muy precisa en términos de nanómetros. ¿No? Entonces, esto implica que tienes que tener el proceso súper controlado, condiciones de humedad, de vibraciones, cosa que es curioso que Taiwán, que es un país azotado por tifones, sísmico, bueno, pues no solo, sino que han conseguido, o quizás por eso, porque lo tienen tan estudiado y tan controlado, han llegado a estas condiciones. Pero bueno, hay una anécdota, y esto lo cuento en el artículo, el tema de Steve Jobs, que fue un punto de inflexión en por qué TSCM se ha llegado a dominar tanto el mercado de microchips, porque, digamos, el sistema, que eso es único en el mundo, es TSCM no hace diseños
de los microchips, simplemente los fabrica, ¿no? Recibe los diseños pues, de Apple, de Nvidia, de otros diseñadores, digamos que ellos ya no tienen fábricas porque, digamos, es mucho más eficiente hacerlo a través de estos productores, ¿no? Pero no siempre tuvo este dominio. Los grandes productores hace unos 15 años, creo que fue en torno a 2010, ¿no? Igual la fecha me baila, donde cuando salió el primer Samsung Galaxy. Samsung era entonces con Intel los grandes productores de microchips, no solo los suyos propios, sino también para el resto, ¿no? Y bueno, pues hay una anécdota que se cuenta que cuando Steve Jobs vio y manejó el primer Samsung Galaxy que salió al mercado, dijo que esto era la guerra termonuclear y que jamás retiró su contrato de producción a los chips en Samsung y lo desplazó, ¿no? Y de hecho este sistema en el que los propios diseñadores se ha ido imponiendo por las ventajas que tiene y sobre todo porque además en términos de producción Taiwán ha conseguido una fiabilidad en el suministro de microchips y un coste y una precisión al hacerlo que no iguala ningún otro productor, ni Intel ni Samsung. Muy interesante. Una idea final, Pablo, para darte la palabra. ¿Con qué te gustaría que se quedaran nuestra concurrencia? Yo creo que algo breve, y es que independientemente de lo que ocurra entre Estados Unidos y China, los océanos y los mares van a tener una importancia fundamental en términos geopolíticos y en términos económicos, ¿no? Porque como siempre dicen los estadistas navales, ha comentado Pablo antes, quien controla los mares, controla el comercio, controla la riqueza, controla el mundo. Pues muchas gracias. Yo creo que es un buen broche para terminar. Gracias a todos y quiero hacer una única mención y es que veis ahí que tenéis un código QR. Desde ahí podéis acceder ya a la publicación, porque aunque creéis que os lo hemos contado todo, no es verdad. Os animo desde aquí a leeros los artículos que son verdaderamente muy interesantes. Y estamos en redes sociales, tenemos CESTE Riesgo País. Si nos queréis comentar a través de las redes, estaremos encantados de contestaros. Muchísimas gracias y os esperamos el año que viene.